Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a LF Sports. Hoy vamos a hablar de los grandes goleadores en las Copas del Mundo. El Mundial es el más grande escaparate del fútbol, cada 4 años lo vemos, y dentro de eso los goleadores ocupan un lugar especial. Vamos a ver nombres, algunos números, datos un poco curiosos que espero que los sorprendan tanto como me sorprendieron a mí en su momento. Grandes jugadores o goleadores por país y momentos muy importantes de estos máximos goleadores en Copas del Mundo. Los 5 jugadores que más goles han anotado en un mundial o en mundiales en total. En primer lugar está el alemán Miroslav Klose, que tiene 16 goles en 4 Copas del Mundo en 24 partidos. El segundo es el brasileño Ronaldo, que tiene 15, también en 4 mundiales pero menos encuentros, 19. El tercero es el bombardero alemán Gerhard Müller, que en 2 Copas del Mundo logró 14 goles. El cuarto es Just Fontaine, francés, que en 1958 en un solo mundial anotó 13. Y el quinto lugar lo tiene el Rey Pelé, que hizo 12 goles en 4 mundiales. Uno tendería a pensar que los equipos campeones tienen muchas veces al campeón goleador, los equipos que ganan el mundial. Pero se sorprenderán de lo poco que sucede. Ha habido 21 mundiales. De esos 21 mundiales, solo en 5 el equipo campeón ha tenido al campeón goleador. Solamente en 5. Sucedió primero en el 62, donde Vavá y Garrincha fueron campeones goleadores compartidos y Brasil ganó el campeonato. La segunda ocasión fue en el 78, donde Kempes fue el campeón goleador y llevó a Argentina al título. La tercera fue el gran Paolo Rossi, italiano, en España 82. La cuarta es el brasileño Ronaldo en Corea-Japón, 2002. Y la quinta y última es el español David Villa, que junto con otros jugadores terminó en primer lugar y llevó a España al campeonato del 2010. Son muy pocos. Aún menos son los que han anotado en una final para el equipo ganador siendo campeones de goleo. De hecho, solo fueron 4. Lo hizo Vavá, lo hizo Kempes, Rossi y Ronaldo. Cuando yo veo estos datos, creo que te evidencian que el fútbol es mucho más que el goleador. Lo sabemos, pero esto te deja un dato contundente. O sea, son muy pocos los goleadores que realmente han guiado a su equipo a un título. El fútbol descansa más en que varios anoten, en el juego de conjunto, en un buen parado táctico, en buena defensa, buen portero. O sea, el fútbol es mucho más que goles, aunque sea lo más emocionante el gol. Ahora, fíjense, de los 10 jugadores que más goles han anotado en mundiales, 5 de ellos nunca fueron campeones de goleo en esos mundiales. Llegaron a una cantidad importante porque jugaron en varias Copas del Mundo. Esos 5 son Pelé. Pelé, de hecho, él hace 12 goles en 4 mundiales, pero la realidad es que 2 de esas Copas del Mundo no las jugó en plenitud. En la del 62 en Chile se lesionó muy rápido y tuvo pocos juegos. En el 66 en Inglaterra también tiene alguna lesión y además Brasil queda eliminado muy pronto. Entonces, mundiales largos con presencia de Pelé son el del 58 y el del 70. Y en los 2 mundiales, más lo poco que hizo en los otros 2, logró 12 anotaciones. También está Jürgen Klinsmann, que tiene 11 goles. Klinsmann, que no nos trae tan buenos recuerdos a los mexicanos, porque nos dejó fuera en un mundial con sus anotaciones. Gran jugador. Gran jugador, gran delantero alemán, de lo mejor que yo he visto. Otro alemán es Helmut Rahn, que lo logró en 2 mundiales de los 50. Me gusta el nombre de Gabriel Batistuta como el cuarto jugador que, no siendo campeón de goleo, está entre los máximos anotadores en total de mundiales. Él tiene 10 goles en 3 campeonatos del mundo. Batistuta de pronto me parece que se queda un poquito atrás en la historia de Argentina cuando se habla de los mejores jugadores. Pero para mí es el mejor centrodelantero argentino que he visto. Era una maravilla, Batistuta.
Y el quinto es un caso que sorprenderá a muchos, porque es de un jugador que participa en un país sudamericano que no es asiduo en los mundiales, Perú. Y estoy hablando de Teófilo Cubillas. Cubillas solo jugó 2 mundiales y en cada uno de ellos hizo 5 goles. Entonces esos son los jugadores que nunca han sido, que no fueron campeones de goleo en un mundial, pero lograron meterse dentro de los primeros en total. ¿Saben cuántos jugadores han repetido como campeón de goleo en un mundial? 0. Nunca un jugador ha sido campeón de goleo en 2 mundiales diferentes. Hay 4 jugadores que quedaron dentro de los 3 primeros lugares en 2 mundiales o más. 2 son lógicos, ya los hablamos. Uno es Klose, que fue campeón de goleo en el 2006, en el 2002 y el 2010. El otro lógico es Ronaldo, el brasileño, que fue el campeón de goleo en el 2002, quedó tercer lugar en el 98 y quedó segundo lugar en goleo en el 2006. Los otros 2 pueden ser nombres menos conocidos, como Thomas Müller, el alemán, que en 2010 y 2014 estuvo en los primeros sitios. De hecho, en el 2010 empata con varios en el primer lugar y en el 2014 queda en segundo. Y el cuarto jugador en ese sentido es Gary Lineker, el inglés, que fue campeón de goleo en México 86 y quedó en tercer lugar en el 90. O sea, no es común en el fútbol jugadores que tengan 2, 3 o 4 mundiales a un super nivel. No es común. La edad es un factor, la llegada de otros jugadores, que tu equipo tiene que andar bien en todos esos mundiales. No es fácil. De hecho, de entre los 30 primeros goleadores, solo 3 de ellos participaron en un solo mundial. Jos Fontaine, que ya lo hablamos, que hizo 13 goles, el húngaro Kocsis y la Pantera Negra Eusebio de Portugal. Ahora, el mundial también te permite, o nos ha permitido, ver como campeones de goleadores a jugadores que era muy improbable que fueran campeones de goleo. De hecho, si ustedes le hubieran puesto una plata a alguno de ellos, decir, este va a ser el campeón de goleo del mundial, se hubieran hecho millonarios. Voy a dejar para el final el caso más notable, pero quiero mencionar algunos. Uno es James, el colombiano. James fue el campeón goleador del mundial del 2014 en Brasil. Sin embargo, aunque él tiene gran capacidad de hacer goles, no es lo principal del colombiano. Su armado de juego es fenomenal, tiene una zurda privilegiada, visión de juego enorme, pero no es un súper goleador. De hecho, James tiene 2 temporadas en las que ha hecho 13 goles, que es una muy buena cantidad para su posición y reflejan más lo que es James. Pero no tiene temporadas de 25 o 30 goles, no es lo suyo. Lo que pasa es que en el Mundial se destapó e hizo 6 anotaciones. Y creo que eso hasta en alguna forma le ha pasado factura con la gente, porque hay quien esperaría que James anotara muchísimos goles en las temporadas con los equipos con los que juega el Real Madrid, en Alemania, ahora en Inglaterra. Pero no es lo suyo. Sí, tiene capacidad de hacer goles, pero el haber sido un goleador en un mundial lo convirtió en una expectativa para muchos de que hagan muchas anotaciones, y no es lo que va a suceder. Pero es un campeón de goleo absolutamente improbable. Grzegorz Lato, el polaco, en el 74, fue campeón de goleo. Lato jugó la mayor parte de su carrera en Polonia, que no vamos a decir que es el fútbol más avanzado del planeta. Jugó un par de años en Bélgica, tampoco en uno de los grandes equipos, y de hecho terminó su carrera en el Atlante de México. Era muy bueno, por cierto, me gustaba verlo en el Atlante, parecía que jugaba a otra velocidad con respecto al resto de los jugadores, y ya siendo un veteranazo. Otro improbable, por más extraño que le suene, es Miroslav Klose, el alemán, que mencionábamos o hemos dicho que es el que más goles ha hecho en mundiales, con 16. Sin embargo, Klose, en la Bundesliga, tiene un solo título de goleo. Y de hecho, si uno ve la lista de goleadores en la historia del fútbol de Alemania, de la liga alemana, Klose es el lugar 31. Entonces, 31º en cuanto a goleadores en la liga alemana, es el máximo goleador en mundiales.
Klose se transformaba en las Copas del Mundo. O sea, no voy a decir que era un mal jugador, claro que no era un mal jugador, era un gran jugador. Pero es alguien que jugó de más alto nivel en los mundiales de lo que jugó en su liga. Parecía estar hecho para representar a la selección alemana. Y el caso más extraño es el Totò Schillaci. Schillaci fue campeón del mundo, campeón de goleo en Italia 90. Pero es un caso rarísimo. Miren, Schillaci hasta el 89 jugaba en la segunda división del fútbol italiano. Sube en la temporada 89-90, tiene una muy buena temporada y deciden llevarlo a la selección italiana de fútbol. En esa selección no empieza como titular, toma la titularidad en el tercer juego después de que empieza a hacer goles y se queda ya como titular, termina en lo más alto de las anotaciones de la Copa del Mundo. Enorme Schillaci. Una temporada tenía en primera división, exitosa. Bueno, una, que aparte fue exitosa. Después de eso jugó otras 3 temporadas completas en Italia, solo 3, en donde participó en 80 encuentros. En esos 80 encuentros hizo 17 goles. Es nada. O sea, 3 temporadas con 17 goles en total es nada. Nada. Y tan fue una decepción que acabó yéndose después de 3 temporadas y media, se fue a Japón y nunca regresó a competir a un fútbol de gran nivel. Schillaci es absolutamente una flor de un día, es el goleador de los mundiales más improbable en el que podemos pensar. Pero cualquiera de nosotros daría el brazo izquierdo por tener esos 6 o 7 partidos que te ubican en la historia del fútbol. Si no hubiera sido por el Mundial, ninguno de nosotros se acordaría del Totò Schillaci. Hoy su nombre sigue grabado en Italia como uno de los grandes goleadores en mundiales para la selección azzurra. Pero bueno, pues esa es la historia del Totò, que me parece muy llamativa. Ahora veamos por país. Hay países que tienen una historia bárbara en el fútbol. Alemania, por ejemplo, tiene a 9 jugadores que han anotado en mundiales 7 goles o más. Ya hablamos de Müller, ya hablamos de Klose, está el otro Müller, está Klinsmann, está Uwe Seeler, Rummenigge, Rudi Völler. O sea, uno escucha los nombres de los jugadores alemanes que han anotado más de 7 goles en mundiales y es para quitarse el sombrero. Y reflejan la historia del que puede ser el equipo o la selección que mejor ha hecho las cosas a lo largo de todos los mundiales, con Brasil, discutido con Brasil. Pero el tener 9 jugadores con 7 goles o más es absolutamente impresionante, es una locura. Brasil tiene 8 jugadores y 5 veces ha tenido el campeón de goleo de una Copa del Mundo. Los 3 goleadores más importantes en mundiales para Brasil, en cuanto al número total de goles, son Ronaldo, Pelé y Jairzinho. Nada más esos 3. O sea, 3 fieras, 3 maravillas del fútbol. Brasil es el otro gran referente del fútbol mundial a lo largo del tiempo y esto te lo confirma. Por Argentina ya mencionamos a Gabriel Batistuta con 10 y atrás de él están Kempes, Maradona, Stabile, Messi. Australia tiene un jugador que tiene 5 goles, Tim Cahill, tiene 5 goles en mundiales. Landon Donovan de Estados Unidos también tiene 5 goles en mundiales. Tanto Australia como Estados Unidos tienen un goleador, Cahill y Donovan respectivamente, que han hecho más goles que los mexicanos. No me gusta el dato, pero ese es el dato. Por parte de España, el mayor goleador es David Villa, que tiene 9. Dentro de los siguientes está Butragueño con 5, que le hizo 4 a Dinamarca en el Mundial del 86 en México. Está Morientes. Y el otro que llama la atención con 5 goles es Fernando Hierro, que
era un gran defensa del Real Madrid, pero tiene 5 goles en mundiales, que no es poca cosa. Francia es un caso raro, porque tiene a Fontaine, que hizo 13. No fueron campeones en ese momento. Fuera de él, lo más que tienen es goleadores con 6, que son Thierry Henry y Michel Platini. Platini tiene hecho 5. Thierry Henry hizo 3 en un mundial, 3 en otro. Platini hizo 5, no fue campeón. Griezmann y Mbappé tienen 4. Pero sin tener grandísimos goleadores, han sido 2 veces campeones. Y eso habla de la capacidad de generar fútbol y de anotar goles por todos lados del equipo galo. Fíjense en el último mundial. Griezmann 4 goles, Mbappé 4 goles. O sea, no es una cantidad exorbitante. Lo que pasa es que todo el mundo anotaba. De hecho, en la final anotan con un autogol, un penalti de Griezmann, un gol de Pogba y un gol de Mbappé. Y es que eso es Francia, su capacidad de generar y anotarte por todos lados. De Italia tenemos a Baggio, tenemos a Luca Vieri, tenemos evidentemente a Paolo Rossi. En un momento más voy a hablar de Rossi. México, sus máximos goleadores con 4 anotaciones son el Chicharito y el Matador. El Chicharito, hoy tan criticado, merece ser recordado con justicia de las emociones que nos ha dado a los aficionados de México. El gol que le hace a Francia, el gol que le hace a Argentina, en el Mundial pasado Corea. O sea, el Chicharito nos ha dado enormes satisfacciones con sus 4 anotaciones, enormes satisfacciones. El recuerdo del Chicharito festejando el gol contra Francia es imborrable, imborrable. El otro que decía que tiene 4 goles es Luis Hernández. Luis los hizo en un solo mundial. Y el que le hace a Holanda en el último minuto para empatar el partido y meter a México en la siguiente ronda. Y luego el que le hace a Alemania, que nos hizo soñar que podíamos llegar al 5.º partido eliminando a los teutones. También nos los quedamos, ¿no? Son grandes momentos para el fútbol mexicano. No hemos tenido un enorme goleador de 6, 7, 8 goles en mundiales, pero bastante contentos nos han dejado estos 2. Los otros 2 goleadores de México, un pasito atrás, es Cuauhtémoc Blanco, que tiene 3 en 3 mundiales, y siempre me quedaré yo con la duda de si estando en su mejor momento en el 2006 la Volpe lo hubiera llevado al mundial, si no hubiera hecho más Cuauhtémoc. Y el otro, sorprendentemente, es Rafa Márquez. No sorprendentemente por su calidad, porque es un extraordinario central, es tal vez el segundo mejor jugador mexicano en la historia. Pero siendo central, está entre los máximos goleadores. Y quisiera mencionar lo sorprendente que puede ser el caso de que Hugo Sánchez, el mejor jugador que hemos tenido, y que participó en 3 mundiales, solamente haya hecho un gol. Creo que tuvo mala suerte Hugo, porque pudo haber tenido 3 momentos clave en mundial de acuerdo a su edad, que fueron el del 82, el del 86 y el del 90. En el 82 México no participa, es eliminado. En el 86 hace un gol. Y en el 90 México no participa por los cachirules. Entonces, también está en el 78, está en el 94, pero en el 78 está muy joven, en el 94 ya no está en sus mejores años. Me hubiera gustado ver más de Hugo, que sus resultados en mundiales estuvieran más apegados a quien fue él. Holanda, fíjense, si hiciéramos una trivia de quién es el futbolista holandés que más goles ha anotado en mundiales, seguro aparecerían los nombres de Sneijder, de Van Persie, de Van Basten, de Robben, alguno metería Cruyff, Bergkamp, pero el máximo goleador holandés es Johnny Rep, que anotó en los mundiales de 74 y 78. Él es el líder de goleo de los holandeses en su historia. En Perú, evidentemente, Teófilo Cubillas, pues ya lo habíamos hablado, y que yo creo que si Cubillas hubiera jugado con Argentina o con Brasil,
sería de los más grandes jugadores de la historia, así de bueno era Cubillas. Y finalmente quisiera mencionar a Uruguay, que tiene en Óscar Miguez a su máximo goleador con 8 anotaciones, él jugó en los 30. Un pasito atrás con 7 está Luis Suárez. Pienso que va a llegar todavía al siguiente mundial. Ojalá y pueda anotar al menos un gol. Su trayectoria, su calidad merecen que quede entre los máximos goleadores de la historia del fútbol uruguayo o como el máximo goleador en la historia del fútbol uruguayo. Ahora, estos grandes centros delanteros nos han dado momentos absolutamente extraordinarios. ¿Quién no ha visto, aunque sean repeticiones, a Pelé en 1970 elevarse, quedarse suspendido en el aire para rematar el centro de Rivelino y anotar el primer gol de Brasil en la final contra Italia? Por cierto que Pelé anotó en las 2 finales en las que jugó, en la del 58 y en la del 70. O cómo olvidar al matador Kempes, que en el 78 en la final hace el primer gol con el que se va arriba Argentina, Holanda empata y en los tiempos extra Mario Kempes hace el segundo gol para el cuadro sudamericano, que al final lo llevó hacia ese campeonato. Aunque ganan 3-1, el segundo gol de Kempes vuelve loco al estadio del River Plate y al mundo entero. Paolo Rossi en el 82 es un caso súper especial y súper bonito. Rossi no hizo gol en la primera ronda, de hecho Italia pasa medio de lástima. No hace gol, van a la segunda ronda contra Argentina, no hace gol, y después de eso enloqueció. En el siguiente partido, para ver quién pasaba a semifinales, le hace 3 a Brasil, 3, al que tal vez sea el mejor Brasil o el segundo mejor Brasil de todos los tiempos. En la semifinal enfrentan a Polonia y hace 2, los 2 de Italia, y ganan 2-0. Se meten a la final contra Alemania y él hace el primer gol de los 3 que hacen los italianos para alcanzar el título. Rossi hizo 6 goles de manera consecutiva en España 82. Es un figurón. Y lo que hizo en ese mundial, él fue el que cargó a Italia para sorprender a Brasil, no tanto sorprender a Polonia y sorprender a Alemania, y un muy improbable Italia alzarse con el campeonato del mundo. ¿Cómo olvidar a Valdano en el 86 haciendo el segundo gol de Argentina? En el 98, Zinedine Zidane le da la mayor alegría que ha tenido el país galo en cuanto al fútbol, porque aunque hace 2 años fueron campeones, ese primer título es muy especial porque además fue en casa. Y Zidane le hace los 2 primeros goles a Brasil en la final, en el encuentro que ganan 3-0. ¿Saben cuántos goles hizo Zidane en ese mundial? 2. Y los 2 se los hizo a Brasil en la final. De hecho, Zidane en mundiales hace 5 goles, 3 de ellos en finales, 2 ante Brasil y 8 años después ante Italia. La emoción que se veía en el estadio cuando Zidane abre el marcador y cuando Zidane hace el segundo es indescriptible. En el 2002, Ronaldo le hace 2 goles en la final a Alemania. Primero hace el de la semifinal ante Turquía y después le hace 2 a Alemania, uno aprovechando el error de Kahn. Y lleva el título a Brasil. Ronaldo, yo creo que si no se hubiera lesionado, Ronaldo se retiró joven a los 34 años, 33. Yo creo que si no se hubiera lesionado tanto Ronaldo, sería el máximo goleador en la historia de los mundiales, porque todavía la verdad es que tenía para haber jugado más. Extraordinario jugador. Uno tiende mucho a hablar de la delantera del Brasil de los 70, Jairzinho, Pelé. La del 2002 tenía Ronaldo y Ronaldinho, y llegando atrás a Rivaldo. Era una cosa de locos, era precioso ver jugar a ese Brasil, contundente, espectacular, capaz. Y finalmente, como momento, quisiera mencionar el 2018, donde
Griezmann anota un penalti y Mbappé hace el 4-1 que sentencia fundamentalmente la final. Los dos grandes goleadores de Francia en ese mundial son los que lideran al equipo al título mundial. Decía yo que los mundiales son el mayor escaparate. Y dentro de eso el gol es lo más emocionante. Siempre en el fútbol el gol es lo más emocionante. A los que nos gusta el fútbol, nos encanta ver atajadas, barridas, buenas jugadas defensivas, medios armando. Pero el gol es la esencia de este juego. Y por eso nos acordamos de estos grandísimos delanteros que han brillado en las Copas del Mundo. Zucker, yo no sé si lo conoceríamos tanto si no hubiera sido campeón de goleo. Squillaci ya lo hablamos, no sabríamos mucho de él. Pero brillaron en el momento donde todos estábamos pendientes de ellos, ya sea en el estadio, sea en la televisión, leyendo. Nada se sigue como los mundiales. Y ser un goleador en un mundial te pone en otro nivel, te lleva a otro nivel. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Dejen sus comentarios, me encantaría que pudiéramos ahí dialogar, les contesto y vamos a ir comentándonos. Díganme de qué quieren que hablemos en futuros programas. Síganos en LF Sports. Espero que les haya gustado y espero que tengamos pronto algún mexicano con más de 4 goles. Gracias, hasta luego.